Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Salvador Garrido Márquez, dándoles la bienvenida a su programa, sin duda, #Asesórate, hoy aquí en el Heraldo Radio, transmitiendo por el 98.5 FM. Muy contentos de estar en esta nueva emisión y desde luego en ausencia y sustituyendo a nuestro querido amigo y conductor titular de este programa, Luis Octavio Valtierra, a quien le mando un gran abrazo porque recientemente fue papá de una hermosa bebé, Lua. Felicidades, Luis Octavio, felicidades, Jenny, por esa bendición que Dios les trajo a su familia. Y bueno, pues hoy con temas también muy interesantes y con grandes invitados de la firma Garrido Licona. Y pues bueno, pues vamos a iniciar con dos temas en este caso en el programa de hoy. El primero de ellos va a ser la Asamblea Anual de Accionistas, su importancia y las consecuencias por su incumplimiento. Y en una segunda sección iniciaremos con el tema el IVA compensado no es acreditable. Pasando al primer tema en esta sección, hoy nos estará acompañando nuestra querida abogada y excelente profesional, Karen Ortega, a quien saludo. Muy buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Salvador. Muchas gracias. Noches, perdón, se me hizo noches, perdón. Bien. Buenas noches, un gusto estar aquí. Muy agradecida siempre de ser invitada al programa. Bueno, pues un placer. Y también para hablar de este tema, así como también como acompañante y como asesor invitado, nos acompaña en esta ocasión mi querido David Ruiz, quien estará por acá dando comentarios empresariales en torno al tema de la asamblea, como también al tema del IVA compensado. Pues bueno, si les parece bien, Karen, pues iniciemos con este punto particular de la Asamblea General de Accionistas y particularmente la importancia de celebrarlas y desde luego qué sucede si no cumplimos con este rubro. Karen Ortega, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, la importancia de la asamblea anual, ¿no? Es como famosamente se maneja en el argot de abogados, no es que la ley diga, tenemos un concepto de asamblea anual, ¿no? Pero así se le conoce porque existe. No es una party. No, pero la ley establece esta obligación de que por lo menos una vez al año se celebre este tipo de asambleas por la importancia que tiene. Básicamente es como se ejerce el derecho a la información por parte de los accionistas. El órgano de administración va y rinde cuentas, ¿no? Y el comisario, que es este órgano de vigilancia, pues reporta si lo que el órgano de administración hizo y la información que está presentando efectivamente es veraz, es completa. ¿En esta asamblea deben de participar y es común que participen todos los accionistas o solamente parte de ellos? Esa es una excelente pregunta. En esta asamblea, por lo general, participan todos los accionistas. Hay ocasiones donde hemos visto empresas que tienen series de acciones, ¿no? Y entonces ahí hay que atender al caso concreto porque cuando tenemos series de acciones se celebran asambleas especiales. Pero muchas veces, derivado de esa asamblea especial, se nombra un representante de esa clase de acciones que si esas acciones les dan voz en la asamblea, ese representante va a las asambleas generales. O sea, puede haber una representación sobre los mismos accionistas. Sí, de aquellos que tienen una serie especial. Ok. Ahora, ¿por qué es importante para los accionistas el estar presentes en esta asamblea? Porque en la práctica, la realidad es que en muchas ocasiones algunos accionistas, quizás por ser minoritarios, no participan cuando deberían de participar. ¿Por qué su importancia? Sí. Tiene varios temas la importancia de esta asamblea. Uno de ellos es el principal, es la forma de ejercer su derecho a información. Otro tema es que actualmente ha tomado mucha relevancia el tema de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles, ¿no? Bueno, de las sociedades en general. ¿Qué pasa? Hoy no se vale decir yo no sabía, yo no estaba enterado y entonces me lavo las manos. No, o sea, tú también tienes una responsabilidad de lo que está haciendo la empresa. Entonces no puedes simplemente decir yo no sabía. E incluso la ley te dice que si en 2 años consecutivos no se ha celebrado la asamblea, un solo accionista, un minoritario, podría ir con un juez y decirle, juez, por favor convoca y obliga a mi órgano de administración que ha sido negligente a que rinda cuentas. ¿Okay? O sea, si hay consecuencias. Sí, sí hay consecuencias. Incluso justo en este caso, o en caso que no se celebre a lo mejor nada más un ejercicio, o
en la asamblea no se presenten estos informes que tiene que presentar el órgano de administración y el órgano de vigilancia, si no presentan la información que deben de presentar, los accionistas tienen derecho a ejercitar una acción de responsabilidad contra esas personas. Entonces, ojo, aquí le estamos hablando a accionistas, le estamos hablando a consejeros y les estamos hablando a comisarios. O sea, es importante que estas tres figuras, estos tres órganos estén al pendiente y se aseguren que efectivamente se celebran estas asambleas. Bueno, obviamente el tema es fundamental porque tú como accionista debes de conocer cuáles son los resultados de la empresa, claro. Hay utilidades, cuáles son tus obligaciones como accionista, incluso si la estrategia dictada por el Consejo de Administración te conviene a ti como accionista seguirla, probablemente haya casos o situaciones con las que no estás de acuerdo, temas de sostenibilidad, temas de toma de decisiones, de gobierno corporativo y situaciones particulares relacionadas con la propia operación de la empresa, el manejo de la empresa y el negocio en marcha como tal. Totalmente. Y justo aquí en esta asamblea normalmente pues se presentan los informes, pero también se puede ratificar al consejo, cambiarlo, resolver sobre el tema de remuneraciones, el tema de las garantías, porque hay ocasiones en que se le da un waiver al consejo de administración de no presentar garantía, pero en dado caso que sí presenten garantía por el desempeño de su cargo, incluso el comisario se le encarga de verificar que esa garantía se otorgó y sigue vigente. Sí, finalmente un accionista es dueño de la empresa y hay una frase, David y Karen, muy conocida que dicen que al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, si nosotros como dueños en este caso somos accionistas de una empresa, aun y cuando sea una parte minoritaria, me parece que es importante el estar participando para ver que hay una adecuada administración y desde luego que el negocio está funcionando. Pero también Karen, David, hacía mención a un tema bien interesante, el tema de la responsabilidad que tienes como accionista. Y habló de un tema penal, pero también en la parte fiscal, David. Porque hoy en día las autoridades están vigilando el tema de que las asambleas y acuerdos que se toman en una empresa por accionistas, pues no sean de papel, David. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Karen. No te presenté, ¿verdad? Sí, perdónenme. Nuestro invitado, David Luis. Yo me fui derecho al punto, David. No estoy mudo, ¿sí hablo? No, bienvenido, David. Perdóname, David. No, por favor. Por favor, muchísimas gracias. A ver, David, el punto. Porque ya se nos viene el tiempo en la disculpa. Perdóname. Y escuchándote, Karen, pareciera ser que algo que los accionistas pues tienen claro en principio y sus asesores, abogados, corporativos, etcétera, es muy común que no se lleve a cabo. Y a la par, entrando al tema fiscal, pues estas actas tienen que ver con parte de la contabilidad, forman parte de la contabilidad, es decir, la llevanza propia de la contabilidad tiene que ver con una nueva obligación que sirve para sustentar los alcances de control que tiene que ver con beneficiario controlador, ¿ok? Tiene que ver también, por ejemplo, en algunas empresas extranjeras cuando están definiendo su residencia fiscal en México, ¿sí? Supongamos hay muchos casos donde puede haber una empresa constituida en el extranjero con su sede de dirección efectiva en México, pues esta acta asamblea es un elemento total para probar que las decisiones y la toma de decisiones y los acuerdos están llevándose a cabo en México. Entonces, esto que aparentemente solamente puede hacer desde la perspectiva corporativa. En el tema fiscal hay que tener mucho cuidado, porque yo cerraría con un último comentario de inicio, esto también sirve para mostrar materialidad, tú lo decías tú, en tomas de decisiones, qué decisiones se tomaron y dar seguimiento, por ejemplo, a una razón de negocios en una nueva inversión, en una desinversión. Oye, ¿cómo puedes probar que efectivamente se fue la voluntad de los socios? Pues vayamos a las actas de asamblea. Correcto. Comentaste también un tema de una figura muy importante, el comisario. Y en muchas ocasiones, vamos a poner esto en contexto, las actas de asamblea se celebran y pueden parecer de papel, pero ahí es donde entra el comisario para validar que no sean solamente de papel. Sí, no, y definitivamente es una figura que creo que ha sido de alguna manera menospreciada, que se ha dejado de lado y la verdad es que tiene una importancia súper grande. ¿Qué pasa? De repente se nombra al contador o a X persona y ese creo que es tema para otro día porque es muy extenso. Yo creo que la responsabilidad que tiene el comisario es grandísima. Sí, grandísima. Totalmente. Y tiene además, o sea, que sepa nuestro público, nuestra audiencia, que tiene esta facultad de pedir información, de tener acceso para realmente verificar que lo que está haciendo el órgano de administración
es lo que se está reportando, que la contabilidad se lleva correctamente y que es justo parte del contenido de los informes que se tienen que presentar por estos dos órganos, ¿no? Así es. O sea, qué políticas se llevan para presentar la contabilidad. Asegurarse que efectivamente suceda. Exactamente. Karen, obviamente el tiempo lo traemos encima. Tu reflexión final sobre este tema de asamblea de accionistas. Pues invitar a nuestro auditorio a no dejar esta obligación de lado, algo que mencionaste de por qué no se cumple o por qué se deja un poco ahí en el tintero, porque en estricto sentido parecería que no hay consecuencias si no las celebramos, pero justo en este foro, en esta intervención, fuimos identificando cómo a lo mejor directamente no hay una consecuencia, pero si vamos rascándole un poquito más, ya vimos que sí nos puede meter en un problema. Sí hay consecuencias por incumplimiento. Es correcto. Pues bueno, ahí tienen el comentario de Karen Ortega, experta, abogada en Garrido Licona. Y bueno, pues desde luego, Karen, te pueden contactar en garridolicona.com, claro sí. ¿verdad? Claro que sí, será un gusto. Pues muchísimas gracias, Karen, nuevamente. Muchísimas gracias. No, un placer. Tú sigues en el programa. Sí, así Regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Pues buenas noches nuevamente aquí de regreso en el programa Sin Duda, #Asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM. Pasando ya al segundo bloque, estamos ahora con nuestra querida experta, abogada y pues desde luego acompañando a otro abogado y a un contador y a otro contador, Alicia Muerza Sierra, experta en materia legal y fiscal. Alicia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Salvador. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Este programa me entusiasma mucho y gracias por la invitación. Y bueno, acompañando también a Alicia, ya decíamos que está nuestro querido amigo, abogado experto, Paulo Espinosa. Paulo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Salvador? Buenas noches, complacido siempre de estar con ustedes. Y hoy por hoy, pues un tema que va a causar mucho revuelo y yo creo que va a ser muy interesante para todo el foro. Y bueno, seguimos contigo, David, pues tocando un tema álgido, difícil y de un impacto relevante para las empresas. El tema en este bloque, Alicia, Paolo, que ustedes nos van a exponer y platicar, es el IVA compensado no es acreditable. Pues platíquenme, ¿de qué trata ese asunto? Dicen los chavos hoy, ¿de qué va? ¿De qué va este asunto? Claro. Alicia Muerza. Pues mira, es un tema que confunde simplemente desde el título, el IVA compensado no es acreditable, hace reflexionar de qué tipo de compensación estamos hablando. Y justamente esa confusión es la que creo derivó del resultado que obtuvimos recientemente en una contradicción de tesis en la Corte y es de lo que vamos a hablar. El IVA compensado no es acreditable. Como saben, el IVA es un impuesto indirecto. Este impuesto indirecto pasa por distintas fases durante la producción. Entonces es un IVA que se causa conforme se cobra y se va trasladando en cada una de las etapas de producción. El IVA no es un impuesto recaudatorio, el IVA no es un impuesto que grava ingresos, sino un valor agregado. En esas etapas donde grava el consumo. Grava el consumo. En esas etapas donde se va llevando lo que es el valor agregado y se va recuperando el IVA que se va recibiendo como sujeto incidido, al final en la cadena de producción lo paga el consumidor final. Entonces el IVA es un impuesto mínimo que no se causa conforme se generen ingresos, que esa es una confusión que a veces las propias autoridades y ahora la Corte han tenido que mezclar estos temas y es el resultado que se tiene. Entonces, bajo esa premisa de que el IVA es un impuesto indirecto que incide en el consumidor final, ¿qué significa que el IVA acreditado y pagado vía compensación no es acreditable y no da lugar a un saldo a favor? Bueno, pues significa que no se reconoce como figura de pago la compensación cuando yo, sujeto incidido, pago el IVA que se me traslada a través de una compensación. ¿Y qué es la compensación? Van a preguntarnos. Aquí, si Paolo nos apoyas con una definición civil. Yo previamente a la definición de compensación que nos dé, en este caso Paolo, y que probablemente también David nos acompañe con algún comentario,
Yo sí quisiera establecer que, como bien apuntas, Alicia, el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Al final, quien lo va a pagar es el consumidor final. Y este impuesto al consumo se va a ir pagando, causando ir pagando en función del flujo de efectivo. Es correcto. Es decir, cuando se vende, en ese momento hay impuesto al valor agregado. Pero no se debe de pagar, en este caso, este impuesto al servicio de administración tributaria, sino hasta que efectivamente cobramos la venta o el servicio que proporcionamos. Es decir, el precio contra prestación lo define así la ley. Así es. Es decir, el artículo, ok, lo compré en 100 pesos. Son 16 pesos de IVA, el total son 116 pesos de IVA. En el momento en el cual la empresa que vende ese producto o que presta el servicio con el valor de 100 más 16 pesos de IVA, 116, en el momento en el cual se cobra, se causa y se debe de pagar el impuesto. Así es. Y aquí viene la polémica en torno a que como este impuesto se causa y se debe pagar en función del flujo de efectivo, obviamente en ese momento la empresa que hace la operación tiene que enterar el impuesto. Pero ¿qué sucede cuando no hay ese flujo de efectivo, cuando no hay pago? Y en ese caso es cuando surgen las figuras jurídicas en donde existe la compensación. Ahora sí, perdóname, Paolo, Alicia, gracias. pero quise dar esta introducción quizás para poner en perspectiva. Si no hay flujo de efectivo, pago, es decir, cash, transferencia electrónica, no piensen maletas porque en eso no se vale. Transferencia, en este caso, electrónica, bancaria. Ok, ¿qué pasa si hay una compensación que es una figura jurídica para extinguir obligaciones? Paolo. Yo creo que esa aclaración es indispensable para entender la problemática y saber dónde está la confusión y qué es lo que realmente persigue el SAT. Por un lado, tenemos el pago, que es el cumplimiento de la obligación, la entrega del recurso, una transferencia electrónica, un SPEI, el que todos conocemos. Pero por otro lado, cuando no ocurre esa transferencia electrónica, no ocurre ese pago, puede suceder una extinción de una obligación, que es distinto al pago. Y un modelo de extinción de las obligaciones es la compensación. La compensación ocurre cuando un particular tiene el carácter de deudor y acreedor frente a otro particular de manera recíproca. Es decir, los dos se deben, pero los dos también tienen una cuenta por cobrar y por pagar. Entonces, lo más fácil, en lugar de pagar para que me paguen, pues mejor las dos particulares deciden extinguir sus saldos por cobrar y por pagar, no realizar ningún flujo de efectivo y naturalmente se extinguen las dos obligaciones. Ahí es cuando ocurre una compensación y a veces la compensación es del mismo monto y cuando no ocurre eso va a subsistir la deuda del mayor monto. Hoy por hoy la gran complicación respecto de la materia de IVA es que, ya lo adelantaba Alicia, hay un requisito para que el IVA sea acreditable y en la propia ley se establece que el IVA tiene que estar efectivamente pagado. Y entonces es ahí cuando llegamos a esa regla y ha dado lugar a múltiples interpretaciones para saber qué es lo que se debe de entender por la denominación y la conjunción de efectivamente pagado. Si es únicamente cuando yo realizo un SPEI en una cuenta bancaria a través de una transferencia, que yo creo que eso es lo más usual y lo más rastreable, o también se puede considerar que está efectivamente pagado cuando yo compenso, en donde si bien es cierto no hay una transferencia electrónica, pero sí hay una extinción de la deuda y del crédito. Entonces, frente a ese escenario es en donde surge toda esta inquietud, Salvador. Es que desde una perspectiva jurídica, David, Alicia, Paolo, sí hay pago, pero el pago o extinción de una obligación se hace de una manera distinta del de flujo de efectivo. Es correcto. Así es. Entonces, esa es una peculiaridad que hay que cuidar. Ahora, para dejar esto en contexto, es la compensación. Yo te vendí autos y tú me das asesoría. Es correcto. Ambos, obviamente, yo te tengo que cobrar el IVA por la venta del auto y tú me tienes que cobrar por la asesoría que me estás dando. Es correcto. ¿Okay? Entonces, sobre esas bases, acordamos, en este caso, oye, yo te debo, bueno, seguramente en un auto premium, pero $1,5 millones de pesos, ¿no? Sí. Nada más. Y de asesoría, bueno, perdón,
yo te vendí un auto premium, en este caso, de 1,5 millones, Sí. y tú de asesoría me diste esa asesoría equivalente pues a un monto Igual. módico, igual, 1 millón. igual, nada más, ¿no? Sí. Allí va. Y Sí. entonces decidimos nosotros, oye, ¿para qué hacemos la transacción de flujo de efectivo? Yo te debo, tú me debes, ambos nos debemos y aplicamos apliquemos el método chino, nos Sí. compensamos Sí, tal cual. y cada quien se lleva su golpe. Sí, Y sobre esas bases ya no hay flujo de efectivo, pero sí hay una extinción de obligaciones. es correcto. Ya desaparece, en este caso, mi deuda y tu deuda conmigo. ¿Es correcto? Y Y grosso modo ese es la compensación. Justamente Sí. es el problema que se da y que tiene un antecedente muy interesante, que es en relación con lo que platiqué con David de hace mucho tiempo en el SAT, cuando se empezaban a ver operaciones de neteo. Sentí que te llegó algo así, un No, recuerdo. para nada. No. Debo destacar que Alicia y David tuvieron un paso por el Servicio de Administración Tributaria. Obviamente les tocó ver algunos asuntos y temas relacionados con este rubro. Así es. Entonces, en aquella época, pues al David se acordará, pues empezaban a surgir estas tesorerías centralizadas, donde grupos empresariales tenían este tipo de operaciones entre partes relacionadas y hacían este neteo y este pago de contraprestaciones, y que para efectos del impuesto sobre la renta se buscó un acercamiento con la autoridad para que pudieran obtenerse la deducción de estos gastos que se estaban realizando con esta figura de compensación, porque la ley del impuesto de la renta también habla de transferencias electrónicas, no habla de la figura de la compensación. ¿Cierto? Y con un ánimo de, obviamente, tener una postura moderna, adaptándose la autoridad a los cambios que se estaban dando mundialmente, aceptó que se diera la figura de la compensación y, por lo tanto, también en el IVA. Ese Así antecedente es muy interesante, porque si uno comprende de dónde nace esto, pues es un tema de operaciones entre empresas. Perfecto. Vamos a regresar en un momento con este comentario, Alicia, también con tu comentario que desde hace rato me estás pidiendo. Voy. Con todo gusto, ahorita te damos el balón. Regresamos en unos minutos con ustedes aquí a Sin Duda. #asesórate por el Heraldo Radio. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Hola, continuamos con Sin Duda #asesórate aquí en el Heraldo Radio 98.5 FM. Seguimos con el tema, el IVA compensado no es acreditable. Tenemos como invitados a nuestra querida Alicia Muerza, a nuestro amigo Paulo Espinosa y a David Ruiz, quienes son expertos en materia fiscal y nos están platicando, pues obviamente, todo lo que es la historia y la problemática más adelante de este criterio que recientemente se dio a conocer por parte de la Corte y que las autoridades fiscales, Alicia, pues obviamente han estado vigilando desde hace tiempo que se tenga este concepto. Es decir, que el tema de flujo de efectivo debe de ser forzoso para poder acreditar el impuesto al valor agregado que una empresa o persona te traslade en una operación. Es correcto. David, tú querías comentar desde hace rato y decías yo, Sí. pero no lo hacías. David, No. ahora sí. Sí, a ver. Es una realidad que las leyes fiscales vienen a regular los negocios, ¿sí? Las figuras jurídicas a través de los cuales se llevan a cabo los negocios. Y era un hecho, hasta antes de este pronunciamiento ya de la Corte, que la compensación estaba claro, porque incluso esto deriva, y lo explicarán más adelante, o ya lo dijeron, de una contradicción de tesis. Es decir, unos decían que se podía, otros decían que no se podía. Entonces, estamos en un momento en donde pues, ese conocimiento ahora se deja de tener. Y ahora estamos hablando de renta, de IVA, pero en renta hay cuestiones muy similares. Entonces, me parece que estas resoluciones de nuestra Corte o nuestro Poder Judicial, la verdad es que no están viendo los efectos que va a tener esto, porque pareciera ser que puede haber operaciones intragrupo, que son las que incomodan o no satisfacen las autoridades fiscales, porque pudiera haber un abuso.
¿sí? Pero también es un hecho que la compensación o la forma de extinción de obligaciones entre particulares que no son partes relacionadas, y voy a poner un ejemplo ahorita y más adelante lo voy a explicar más. Ese es uno. Pero otro es el gobierno es un actor económico importante en los negocios y el gobierno también compensa. Y el hecho de ahora exigir recursos, flujos, pues tienen un gran reto con esto, Claro. porque para que ellos puedan también acreditar el IVA, pues les van a exigir flujo. Y si algo tienen las empresas del gobierno, es que el flujo tratan de eficientarlo lo más posible. Entonces, eso quería poner yo sobre la mesa. Fíjate que lo acabas de comentar, bueno, ustedes hace un momento, y tú lo reiteraste ahorita, y me parece que la autoridad en cierta medida tiene un punto. Desafortunadamente, hubo malas prácticas, hubo un abuso, hubo situaciones que no fueron transparentes y que algunas empresas, volvemos, y aquí destaco, algunas empresas manejaron de una manera incorrecta, indebida. Pero eso no quiere decir que todas las empresas, que son la mayoría, estén haciendo cosas indebidas o incorrectas. Y en consecuencia, esta regla de que el IVA acreditable deba de serlo, sí, solo sí hay flujo de efectivo, limita al resto de las empresas que por su naturaleza y operación de negocios sí necesitan aplicar esta figura jurídica. Así es. Ya sea partes relacionadas o no. Y es ahí donde hay un desconocimiento, del tema del mundo del negocio y una falta de conciencia, y perdón por este concepto que no es, pienso, ofensivo, sino es un desconocimiento de lo que son los negocios y que te llevan a aplicar estas figuras porque son prácticas, porque así es el business, el negocio, el día a día. Sí. Y es ahí donde me parece que este criterio no atiende a ese concepto que incluso en la ley fiscal está considerada como razón de negocios. Sí hay razones de negocios. Entonces se vuelve polémico, Alicia. Claro, Sal, realmente tú lo pones en muy buenas palabras. Esto que se determina hoy y que va a aplicar y es una interpretación de legalidad que aplica, lo que la Corte dice es, esto debió haberse leído desde hace 20 años y hacia el futuro de esta manera. Es un retroceso. ¿Por qué? Porque las operaciones comerciales y las operaciones que se realizan hoy en día utilizan la figura de la compensación, utilizan tesorerías centralizadas, incluso si no son partes relacionadas por un tema de rapidez, inmediatez y de transacciones. Entonces pongo un ejemplo. O sea, si a la autoridad lo que le interesa es ver ese flujo de efectivo y esa trazabilidad en el pago del impuesto, hay un claro desconocimiento de la mecánica del IVA. Porque ¿qué pasa cuando sí las personas que causan el impuesto, que son el que presta el servicio o el que enajena el bien, hace su cálculo y paga el IVA que se le fue trasladado? Ahí le están castigando a la persona que realizó el pago del IVA acreditable con una compensación en no poder tomar el acreditamiento. Ajá. Entonces, estas personas hoy en día tienen un problema. Y ese problema es que tienen que demostrarle a la autoridad que su contraparte, en este caso el proveedor, sí hizo el entero del IVA. No hay reglas claras. Todavía la autoridad no se ha manifestado o pronunciado en el sentido de qué pasa en estos casos, porque pareciera que la autoridad quiere, pues obviamente, que no haya abusos y que sí haya un entero de IVA por parte del sujeto que es el que lo causa, que es el prestador del servicio o el que enajena el bien, pero está dejando en estado de indefensión y en una situación de inseguridad jurídica en los casos en que sí hubo un pago, es decir, ante la autoridad, ante el SAT, y está desconociendo esa compensación que se dio en el tema del acreditamiento. Fíjate que en ese contexto, Alicia, Paolo, David, en la operación de compra-venta, así como de servicios que me prestó Paolo, yo lo pongo en este contexto. Finalmente, en esta operación yo puedo tener un impacto porque no puedo acreditar el IVA del artículo, o en este caso, referido a automóvil. Me van a decir que no es deducible al 100% y que probablemente por eso es que no es acreditable. Pero pensando en un activo distinto de automóviles que tiene un límite, ¿no? Pero pensando en una maquinaria o etcétera, que te vendí. Bueno, ese IVA tú no lo vas a poder acreditar. Es correcto. Y el IVA de tus servicios yo no lo puedo acreditar. Es correcto. Pero pregunta, tú sí debes de pagar el impuesto. Ahora. Es correcto.
es un tema sumamente controversial. Bueno, tú debes de pagar el impuesto, ¿sí? y yo también. Claro, ¿sí? los dos. Y no hay forma, y lo ¿no? pagaron. No, o sea, y no nos lo pagamos entre nosotros, pero al SAT se lo tenemos que enterar. Sí, y te digo 2 comentarios. O sea, en la jurisprudencia de la Corte dejaron clara esa situación. Y lo que dijeron es, si tú compensas, digamos que sí se genera un IVA causado. Y por lo tanto tienes que pagar ese IVA. Sí se genera un IVA cargo. Pero como el IVA compensado no está pagado, entonces no hay un IVA acreditable. Y en torno al reconocimiento de la realidad, a mí también me llama mucho la atención que cuando desarrollas la lectura de la sentencia, resulta que se basan mucho su criterio en tesis que fueron publicadas en 1935. Entonces tú dices, bueno, en 1935 Bueno, ni siquiera... no había IVA. Yo ya tenía algo de camino recorrido. Pero dices, en 1935 ni siquiera estaba vigente la ley del impuesto al valor agregado. Y segundo punto, en el ejemplo que tú comentas, creo que esto también puede llegar a provocar una fricción comercial. Porque tú me vas a decir, págame el coche. Y yo te voy a decir, no, págame los servicios. ¿Para qué? Para que yo te pague el IVA. Y entonces vamos a discutir quién es el primero que requiera financiamiento. Es como la pareja que se está despidiendo y no, Sí. a ver, cuélgame, no, tú primero, no, tú primero. Sí, tú primero. es que eso va a pasar. Y pues depende del flujo y probablemente, bueno, oye, te dando el efectivo y tú me lo regresas. Sí. Pero ¿para qué ese tipo de situaciones cuando los negocios no son así? David? Es correcto. Y Así la es. otra, esto va a generar o va a permitir que las tesorerías centralizadas pues presten más dinero a las empresas y va a haber más intereses. ¿Por qué? Porque nadie tiene el efectivo en bancos para hacer estos flujos de ida y vuelta. No sabemos que estos efectivos pues siempre se van a eficientar a través de las tesorerías centralizadas. Entonces, ¿qué va a generar? Mándame dinero, préstame, pago, regreso, reembolso, etc. Vamos a tenernos que dar nuestro chequecito así, ten. Y así como dices, ¿quién da primero, no? Sí, realmente es un tema que lees la sentencia y dices, no puedo creer el razonamiento en el que se llevó a cabo esta figura, y parece también como que hay un mal entendimiento en uno de los requisitos del IVA para que sea acreditable, que dice que esté pagado. Y entonces ahí hay otra discusión que se hace dentro de la Corte en estas dos tesis que son contradictorias, es el pago de los impuestos debe ser a través de moneda nacional. Entonces nos vamos a una lectura equivocada, desde mi punto de vista, del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que prometí no decir artículos para no ser aburrido el programa, pero No, se pero me está salió. bien. Perdón. Eres abogada. Soy abogada. Entonces, ahí ese artículo habla de una relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo siempre va a ser Hacienda, el SAT, y el pasivo es el contribuyente, el que lo causa. Gran problema en los impuestos indirectos, así no es la relación jurídica tributaria. Ya lo dijimos al principio del programa. Quien paga el impuesto es el sujeto económico. Ajá. Y el sujeto jurídico, que es el que lo causa, pues obviamente sí tiene que cumplir con el pago frente a Hacienda en efectivo, es decir, moneda nacional, pero no así el sujeto económico, que es el que paga el IVA acreditable. Entonces ahí sí hay una interpretación restrictiva de este artículo que no da pie a utilizar un medio de extinción de obligaciones distintos como es la compensación, y la ley del IVA no lo limita. O sea, la ley del IVA no limita en ninguno de sus artículos que se pueda hacer ese pago mediante otra figura. Perfecto. Incluso hay un tema que si quieren lo platicamos más adelante. Sí, perdón que te interrumpa porque ya me están haciendo señas para pedirme que vayamos a un corte. No se vayan, estamos en Sin Duda, hashtag asesórate por el Heraldo Radio. ¿Cómo me cuesta trabajo? Por el Heraldo Radio 98.5 FM. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Sin Duda, hashtag asesórate por el Heraldo Radio 98.5 FM. Siguiendo con este tema polémico y de impacto para tu empresa relacionado con el impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, y en donde se define que el IVA compensado no es acreditable. Ya comentábamos en este caso con nuestros expertos, Alicia Muerza, David.
Ruiz. Te iba a decir David Edgardo, pero También, no, David Ruiz, David Edgardo Ruiz Enríquez, y desde luego Paulo Espinosa Juárez. Eso. Para que, bueno, ya no me equivoqué, no. Entonces, estamos comentando del tema relacionado con, pues, esta sentencia, en este caso, pues, por contradicción de tesis ya de la Corte, que la hace jurisprudencia, en donde se señala que el IVA compensado no es acreditable. Y yo creo que aquí se crea una problemática. Primero, al ser una jurisprudencia, platicamos atrás precisamente tras bambalinas, en este corte, que bueno, al ser una jurisprudencia, ¿eso qué implica? ¿Qué va a pasar para las empresas? ¿Es de carácter obligatorio? ¿Qué sucede, Paulo? Al ser una jurisprudencia de la Corte, lo que significa es que todos los órganos judiciales y administrativos tienen que aplicar e interpretar la ley en ese sentido de la jurisprudencia. Entonces, si hoy hay litigios en donde se esté discutiendo si el IVA compensado es acreditable o no, al existir jurisprudencia, no se pueden apartar de este criterio y tienen que resolver en este sentido. Pero no solamente es obligatorio para los tribunales en general, sino también para las propias autoridades administrativas, porque hay por ahí un fundamento legal que establece que si una autoridad dicta una resolución en contra de jurisprudencia de la Corte, inclusive puede ser sancionado con daños y perjuicios. Entonces, digamos que la jurisprudencia es un parámetro de interpretación y aplicación de la ley de carácter obligatorio. O sea, es un criterio que ya está fijado por, en este caso, la Corte, y que en general todos los órganos correspondientes deben de seguir y aplicar. Pero ahora, nosotros como contribuyentes, esto no es ley. Esto no es ley. Pero ¿qué sucede? Si no es ley, ¿lo podemos aplicar, David? Bueno, ya Paulo dio como creo que una buena semblanza de parte del SAT, ¿no? Porque al SAT lo alcanza. Y el SAT, al ser una jurisprudencia de legalidad, están obligados. Ahora, nosotros seguimos viendo la ley en tanto no se reforme, porque esto lo que vemos es para cambiar, pues o seguimos en ese criterio tan desafortunado, ¿no? Contenido en esta tesis, o simplemente seguimos compensando y desatendiendo lo que dice esta jurisprudencia. Que no está en ley, o sea, estrictamente hablando, al no estar en no ley, está en ley, podríamos llevarlo a cabo, pero el riesgo, ¿cuál sería, Alicia? No, yo creo que la ley la puedes leer para el lado que más te convenga, pero cuando ya la Corte determina a través de una sentencia que se emite en contradicción de tesis y que fija una jurisprudencia, sí o sí, o sea, ya no puedes tú leerla como tú crees que se debe de leer. O sea, aun y cuando no hay una reforma legal, como sí sucede en los casos cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, donde sí vienen ya algunos mecanismos para que se reforme la misma, en este caso, mi recomendación sería que apliquen la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el SAT la va a aplicar. Ya lo dijo Paolo. Si un funcionario público no sigue la jurisprudencia, tiene una sanción económica, destitución del cargo, juicio de lesividad, una serie de implicaciones, incluso con el órgano interno de control, que yo creo que no se atrevería a pasar. Entonces, ahorita el SAT tiene un gran problema porque dentro del SAT sí existe para las operaciones entre partes relacionadas que tienen tesorería centralizada una facilidad. Y esa facilidad está recogida en las reglas de la resolución miscelánea fiscal y en criterio normativo. Entonces, el SAT tiene también que alinearse a lo que acaba de mencionar la Corte, y yo creo que lo que deberíamos de nosotros como asesores, empresarios, es decirles a al público que nos escucha es, alínense a lo que dice la Corte y vamos a esperar que el SAT de alguna manera actúe de manera prudente y que tome este criterio de aquí en adelante, porque sería absurdo decir que entonces el pasado también estuvo mal aplicado por la propia autoridad. Al ser un criterio de legalidad, la ley siempre se debió haber leído así. Entonces, todo lo que había en el pasado también está mal hecho por la autoridad. Y eso nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, y sí es una observación. Y digamos que este es un criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia por contradicción de tesis, y sobre esas bases, no obstante que no esté en ley, si yo como empresa tomo un criterio distinto del que dictó la Corte, la ley me lo permite. El problema es que la autoridad te puede cuestionar esa decisión de compensar y acreditar IVA, en este caso, y en caso de un tema de revisión, determinarte un crédito fiscal,
ese crédito fiscal se viera un tema de disputa, de litigio, y es ahí donde el SAT lleva las de ganar. ¿Por qué? Porque ya aplicarían los tribunales este criterio, como tú bien apuntabas. Por eso Así tu es. reflexión de mejor no te pelees. Ya este es un criterio, esto es como cuando te dicen, a las 11 llegas, mijo. Si no llegas, sabes que va a haber consecuencias. Ya tú sabes, Ya ¿no? tú sabes, ¿no? Ajá, exacto. Sí, bueno, en mi caso así me dicen, por eso es que yo siempre aplico. Por eso no llegas. Por eso, es preferible, David. Ahora, ya tenemos esta situación. Hay una problemática para las empresas. Y mencionaste hace un momento, Alicia, que bueno, puede esto aplicar de aquí en adelante, pero también el SAT pudiera aplicarlo de manera retroactiva. David, eso sería un problema impresionante para las empresas. Y como lo comentábamos hace rato, creo que las empresas tienen hoy una inseguridad, ¿no? O sea, hoy tienen una inseguridad jurídica enorme, porque si la decisión es no solo de aquí hacia adelante, que eso ya tiene un reto, porque incluso vamos a comentar brevemente qué pasa cuando emites los FDIs, ¿no? Y pagaste mediante compensación, es decir, extinguiste la obligación mediante compensación y tienes que mandar los flujos, ¿no? Y eso el CFDI tampoco te ayuda mucho, ¿no? Entonces, pero hacia atrás dices, bueno, yo tuve ya devoluciones, estamos a favor. Pagué un IVA acreditándome el IVA que extinguí a través de la figura de la compensación. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese IVA no es acreditable. Entonces, hoy pueden auditar, ¿no? Hoy Claro. tengo que mandar los flujos en todas estas operaciones que yo llevé a cabo. Sí, tenemos una inseguridad pues muy preocupante en materia, ¿cómo se llama? Seguridad jurídica, ¿no? Pero pues se antoja que si estuvieron empujando tanto en defender pues estos criterios, todo indica que van hacia allá, ¿no? Y ya lo decía Alicia al principio, el IVA no pinta para que sea un impuesto recaudatorio. Se agrava, ¿no?, el valor agregado en las etapas, pero este tipo de medidas pues quieren ver flujo para asegurarse que al final no les van a llevar a que pagues más, simplemente va a ser acreditable en algún momento. Así es. Entonces, hacia atrás, aguas. Ahora, Alicia comentaba, Paolo, algo importante, que en cierta medida ese criterio que se está tomando para IVA, para ISR es distinto y que sí hay ya reglas que te permiten la compensación en materia de impuestos sobre la renta, Paolo. Sí, es que parece que no convergen las leyes porque hay una regla particular en impuestos sobre la renta donde te establece que todos los montos superiores a 2,000 pesos los tienes que pagar a través de transferencia electrónica, monedero, etc. Hubieron litigios porque había compensaciones y esos litigios dieron origen a una regla miscelánea. Y en la regla miscelánea lo que te dice es este requisito de renta que tiene que estar pagado aplica cuando hay pago, pero cuando no hay pago, pues no lo puedes leer porque no hubo pago, es muy lógico. Pero resulta que para IVA sigue el mismo requisito de efectivamente pagado y creo que todo se podría resolver si el SAT emite una regla similar a la que establece para impuestos sobre la renta, en donde digan para IVA se debe de observar este requisito, sí, siempre y cuando haya pago, pero que no desconozca la extinción de las obligaciones, porque hoy estamos hablando de compensación, pero también hay condonación de deuda, hay confusión, Sí, está hay muy otros. cuestionable la innovación De hecho, y hay muchas otras, hay muchos métodos de extinción de obligaciones que en principio llevarían el mismo camino a pesar de que no hay jurisprudencia. Ok. Justo, Alicia. algo que se le fue a la Corte en su análisis es que en la ley del IVA sí hay un artículo, que ya no lo voy a decir para no aburrir, que permite la dación en pago. Cuando en la operación no hay valor en la contraprestación, puedes tú pagar con bienes o con servicios. Sí. Entonces ahí hay una dación en pago, no hay flujo. ¿Me entiendes? sí, Y entonces no. esa parte como que no la vio en tanto en tribunal fiscal y que después llevó este tema a la Corte. O sea, no se dieron cuenta que ya la propia ley recogía esa figura, la dación en pago. Sí, me parece que este tema no está concluido y me parece que no obstante que ya existe este criterio, yo creo que la autoridad debe de profundizar respecto de este punto e inclusive el mundo empresarial, en este caso, a través de las diversas cámaras, asociaciones patronales, deben de tener ese acercamiento para ver el alcance de este criterio y de este punto que, ok, desde una perspectiva fiscal suena razonable para un tema de recaudación, pero para un tema de negocios no lo es y puede afectar los negocios y puede afectar la recaudación. Conclusión final, en este caso reflexión final, Alicia, David, Paolo, en 10 segundos, como Lolita Ayala, muchas noticias en pocas palabras.
Pues la recomendación sería sumar esfuerzos como asesores, como empresarios, como cámaras, Prodecon, y tener una postura uniforme y de seguridad jurídica y que obviamente se le lleve a las autoridades y se pida que esto aplique de aquí en adelante. Esa sería mi recomendación. Las empresas hoy tienen que evaluar el riesgo que esto representa y muchas de ellas ya están desafortunadamente adecuándose a este nuevo criterio porque impacta demasiado los negocios. Entonces, vivir en incertidumbre, pues las empresas no quieren. Y lo ponían de broma hace rato. ¿Quién suelta primero el flujo? Sí, ¿no? Entre amigos, pues sé que va a regresar, pero en el otro, no sé cuánto tiempo me vaya a regresar el flujo. Dependiendo de quién quiera más. Exacto. Así es. Paola Espinosa. Sencillo. A partir de ahora, paguen el IVA y tengan información y documentación con la cual puedan demostrar que el IVA fue efectivamente pagado. Porque si no es así, vamos a destapar una contingencia y la probabilidad de ganarlo en un litigio va a ser remota por la jurisprudencia de la Corte. Excelentes reflexiones, excelentes tips. Pues bueno, sin duda, #asesórate. Nuevamente volvemos a decirlo, sobre todo en este tema tan polémico. Muchísimas gracias, Alicia Muerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Ruiz. Un gusto. Muchísimas gracias, Paola Espinosa. Ha sido un placer compartir esta mesa y esperemos que ya nuestro amigo Luis Octavio Valtierra se incorpore pronto a esta mesa. Obviamente sabemos que está en paternidad, ya cuidando a su bebé. Le mandamos nuevamente un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos a Sin Duda #asesórate. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche por el 98.5 FM aquí en el Heraldo Radio. Hasta la próxima. Gracias.